Bueno, buenos días otra vez y vamos a la siguiente clase. Ahora vamos a ver la de los fundamentos de la doctrina de Cristo, que es la que yo llevo con ustedes, los del básico. Y nos encontramos viendo el fundamento del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es muy importante. Cada fundamento, dijimos, está ligado, no son separados. Cada uno cumple su función en la vida del creyente. Y bueno, vamos ahora a ver aquí en el fundamento del Espíritu Santo cuáles son las funciones importantes que Él tiene hacia nosotros. Las funciones importantes del Espíritu Santo hacia nosotros. Número uno, la primera, el Espíritu Santo fue enviado para consolar. Fue enviado para consolar. Si me acompaña al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16, vamos a confirmar esto. Evangelio de Juan 14, verso 16. ¿Lo tiene? Dice, Jesús está hablando, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro, ¿qué? Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuántos son creyentes? Esta es una promesa de Dios. Nosotros tenemos de nuestro lado y a nuestro favor al Consolador para siempre, que es el Espíritu Santo, ocupando la función de Cristo, ¿verdad? Cristo ya no está físicamente, pero sí está el Espíritu Santo obrando. Otro, Juan 14, 26, ahí mismo, verso 26. Lo voy a leer. Juan 14, 26, ya vimos el primero, dijimos que era el 16, ese es el verso 26. Dice, más el Consolador, y luego ya todavía lo hace más claro Jesús, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí lo que me interesa es la palabra Consolador, porque estamos hablando que el Espíritu Santo, fue enviado, ¿para qué? Ahora, note lo que significa consolador. En el texto griego tiene varias definiciones. Esta es la función del Espíritu Santo en la cual tú puedes pedir a Dios por la obra del Espíritu Santo en tu vida. No al Espíritu Santo, la Biblia no habla de que usted y yo le pidamos al Espíritu Santo. Y decimos, pero ¿por qué no? Si es Dios. Bueno, pues porque la Escritura así es como nos lo describe, ¿verdad? Yo me dirijo al Padre en el nombre de Jesús y le pido para que su Espíritu Santo obre. Cada uno tiene una función que la Biblia nos aclara. Y la función del Espíritu Santo no es para que nosotros le adoremos. La función del Espíritu Santo es hacer la obra en nosotros y ayudarnos a ejercer correctamente nuestro cristianismo y adorar y glorificar como se debe a Dios. Esa es la función del Espíritu Santo. Pero aquí estamos hablándolo como consolador. Significa consolador, entonces, número uno, abogado. Hay una canción viejita por ahí que dice, yo tengo un abogado que me defiende. Ay, así se acuerdan, ¿verdad? Bueno, pues aquí está. ¿Quién es tu abogado? Aquí el Espíritu Santo. Es un abogado. Eso es lo que significa consolador. Aboga a tu favor. Pero no solamente es abogado, también es intercesor. El Espíritu Santo es un ¿qué? Por ahí en Romanos 8, que lo veremos más adelante, nos vamos a dar cuenta cómo en Romanos 8 hay una parte donde dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestro interior con gemidos indecibles, que algunos interpretan ahí que eso se refiere a las lenguas, cuando tú hablas en lenguas. No tiene nada que ver con eso. Pero sí en nuestro interior hace esa función el Espíritu Santo ¿de qué? De intercesor. Haz de cuenta que tú estás haciendo algo, ¿verdad? O te está pasando algo. Y luego Dios, como si Dios fuera a obrar y luego el Espíritu Santo, no se lo quites, déjaselo, porque eso le va a servir para esto. Y intercede a tu favor. ¿Lo entiende? Esa es la función. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce el corazón de Dios, como es Dios mismo, pero también conoce la necesidad que realmente tú y yo tenemos. Su función es interceder, no nos deja solos. Otra definición de consolador es ayudador. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda. Yo no sé si tú realmente
estás disfrutando de esa relación de la presencia del Espíritu Santo en tu vida de tal manera que ya has experimentado como abogado, como intercesor, como ayudador en tu vida. Y por último, también consolador significa igual que la palabra consolar, consolador, consolar. Yo no sé si alguien en su vida ha experimentado en algún momento de desánimo o de desaliento por alguna situación que tú has atravesado, pero internamente oyes una voz una y otra vez que te alienta, que te consuela, que todo va a salir bien, que no te preocupes, no tengas miedo. ¿Saben quién está haciendo esa función? El Espíritu Santo. Ahí está, a eso fue enviado, a consolarnos, a alentarnos, a animarnos. Tenemos que estar bien, ahora sí que bien enchufados con Dios de tal manera que tengamos esa relación con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Podemos tener esta relación? Sí, podemos tener esa relación. Porque es Dios y en ese sentido podemos estar en un diálogo como el Espíritu Santo lo estaba en algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, cuando Pablo y Silas iban a ir a un lugar de misioneros, el Espíritu Santo dice que les prohibió. Quiere decir que les habló y les dijo, no, para allá no vayan. Y luego quisieron ir a Bitinia, que también era parte de Asia, y el Espíritu Santo, no, allá no vayan. Y luego después a través de una visión, de un sueño, Dios le mostró a Pablo hacia dónde debían dirigirse, que es a Macedonia, porque había un propósito de Dios en Macedonia. Entonces, este es lo interesante, que nosotros podamos aprender a tener esa relación con el Espíritu Santo. Mire, yo recuerdo la historia de un misionero que fue que andaba por allá en donde fue la Segunda Guerra Mundial, que él era un americano, lo tomaron preso y duró meses encerrado y maltratado, y días sin comer este misionero. Y él contaba que mientras él pasaba todas aquellas penurias tan terribles, siempre había alguien que le daba ánimos. Había alguien que le daba aliento. Él oía una voz en su interior que no se desanimara, que no desmayara, que la liberación de su vida estaba próxima. Llegó el momento en que él fue liberado y regresado a su patria. ¿Quién creen que estaba haciendo esta función? El Espíritu Santo. Que también Dios puede mandar a sus ángeles, que también ya lo hemos aprendido, para fortalecer, para alentar, también Dios lo puede hacer. Pero nosotros tenemos a Dios mismo, ¿dónde lo tenemos? Adentro. Y su función a través del Espíritu Santo es precisamente, sigue adelante, no te detengas, no desmayes, ¿verdad? Ahí está esa función del Espíritu Santo. Fíjense qué tremendo, por ejemplo, Justino Mártir, que fue un padre conocido como padre de la iglesia. Él decía, cuando se convirtió, que lo más que le impactó en su vida fue ver la manera como los cristianos de su tiempo morían como mártires, alabando a Dios y cantando. Y él decía, ¿cómo puede ser posible? O sea, que estos hombres puedan morir en tal forma. Es algo inentendible, inexplicable, decía él, ¿no? Y él decía, debe de haber seguro un poder detrás de ellos que los consuela, que los alienta a hacer las cosas de tal manera. Y sí, ¿quién es ese poder? El Espíritu Santo. Y eso fue lo que impactó la vida de este hombre, Justino Mártir, que después fue considerado como un padre de la iglesia. Entonces, imagínense qué tremendo, ¿no? Cómo la función del Espíritu Santo es tan importante como consolador. Para eso fue enviado. 2, vamos a la segunda, para no quedarnos en una sola, no hay mucho que hablar todavía. 2, fue enviado para enseñar. El Espíritu Santo fue enviado ¿para qué? Para enseñar. Ya lo leímos en Juan 14:26. En Juan 14:26 se nos dice que Él nos enseñará todas las cosas. ¿Cuántas? Ahora, ¿qué cosas nos va a enseñar el Espíritu Santo cuando se refiere a todas las cosas? Todas las cosas referentes a la vida espiritual. Todas las cosas referentes a la vida ¿qué? A la vida de Cristo dentro de nosotros.
Esta es otra función del Espíritu Santo. Su función, fíjense bien, que nos va a enseñar a que usted y yo podamos vivir como unos verdaderos cristianos. Nos va a enseñar, no que no que nos va a hacer, no, enseñar. Y nosotros recuerda que tenemos la responsabilidad de obedecer para lograrlo. Pero Él nos va a enseñar a ser verdaderos cristianos, nos va a enseñar a ser unos mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores empleados o patrones. Nos va a enseñar a vivir cada día de una manera en que, por ejemplo, si tú eres una persona que te gusta vivir muy endrogado, pues el Espíritu Santo te va a enseñar a que no vivas así, que no vivas con drogas. Te va a tratar de enseñar a que aprendas a vivir al día, como debe de ser, ¿verdad? Claro, hay algunas situaciones que son entendibles, ¿verdad? Una pareja recién, tienen poco de casado, y a lo mejor su única oportunidad de momento de hacerse de una casita es a través de un crédito. Bueno, pues es entendible eso, ¿no? Sí, ¿lo comprende? Y a lo mejor en su tiempo Dios les da más recursos y pueden pagar y listo, ¿no? Pero el problema, mis hermanos, es cuando tú ya tienes una casita y quieres otra, y luego te endrogas y luego quieres otra, eso es diferente, ¿me entiende? Eso es muy distinto. Ok. Entonces el Espíritu Santo nos va a enseñar todo lo relacionado con nuestra vida. En eso es donde Él va a entrar su función de enseñarnos. Hay que tener cuidado de saber discernir la voz de Dios, porque muchas veces la enseñanza puede ser, a veces la enseñanza del Espíritu Santo puede ser así. Yo no sé si a usted, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo porque para mí, digo, hay muchos, pero para mí fue un ejemplo muy claro. Cuando yo un día, el Día de las Madres, le dije a mi esposa a dónde quería ir a desayunar, y luego me dice, vamos ahí a Santa Tere, y nos encanta. Entonces vamos al desayunito ahí calientito, el atole, no sé, los huevitos ahí, ¿verdad? Los chilaquiles, con quesito y crema y tal. Digo, lo estoy haciendo adrede para que me inviten, ¿eh? Pero bueno, me dice, vamos ahí, ya. Iba mi esposa, una cuñada que en ese tiempo vivía con nosotros, antes de casarse, iba uno de mis hijos. Entonces llegamos y pues es un lugar muy concurrido y a veces es difícil hallar estacionamiento. Entonces yo recuerdo que vimos un lugar, pero ya lo había pasado, entonces mi hijo y mi cuñada se bajaron para apartarlo, yo le di la vuelta, pero cuando le di la vuelta, como una cuadra antes de llegar con ellos, vi un mejor lugar y me paré, y ellos me podían ver. Pero en cuanto me paro y me estoy estacionando, de repente llega mi hijo y llega mi cuñada, así como asustados, y mi hijo, papá, le digo, ¿qué pasó, hijo? El Señor nos echó el carro encima, casi nos atropella y que no sé qué. Y cuando me dice eso, haga de cuenta que me sale el hombre verde. ¿Sí saben lo que es el hombre verde? ¿A qué me refiero? Entonces, digo, a veces uno piensa que, ay, el siervo de Dios nunca se enoja, ¿no? Y nos enojamos y nos pasa, tenemos que saber. A ese hombre verde luego, regrésate, ¿verdad? Tenemos que saberlo dominar y controlar. Y entonces yo estaba enojado y entonces cerré el carro y iba hacia el Señor. Pero el Espíritu Santo me habló. Y fíjense lo que me dijo el Espíritu Santo así, con voz muy audible. Cuidado con que ofendas a esa persona o hagas algo que es contra mi voluntad, porque te las vas a ver conmigo. No, pues imagínense el hombre verde para pronto. ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿O a usted no le ha pasado? Pero haga caso al Espíritu Santo. Obedezcamos. Ahí es donde entra la función. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a detenernos. Pero ¿cuántas veces es que el Espíritu Santo te habla y te pones un tapón y no lo oyes? Te está diciendo bien claro, no vuelvas a hacer eso. ¿O no oyen esa voz en su interior? ¿Sí o no? Sí, sí pasa, y hay que oírla, esa voz que nos está hablando, porque nos está hablando precisamente para enseñarnos todas las cosas, es decir, enseñarnos las cosas que tienen que ver con la vida de Cristo, con la vida espiritual, y en la cual nosotros tenemos que estar enfocados. Esa es la función del Espíritu Santo. Por eso es importante que usted y yo seamos enseñados por Él, ¿verdad?
es nuestro maestro directamente en el corazón. Él es el maestro directo, ¿en dónde? En el corazón, y nos instruye por medio de la palabra. No nos recuerda la palabra. Él es el maestro por excelencia de la palabra. Por eso también, fíjense, uno de los puntos en el estudio de la Biblia, por ejemplo, de hermenéutica, uno de los puntos importantes que uno aprende al principio es que es precisamente la función del Espíritu Santo, el que nosotros tenemos que orar a Dios para que el Espíritu Santo nos ayude a entender la Escritura. Esa es una función importante. Cuando yo estudio la Biblia, la función del Espíritu Santo es importante porque Él nos enseña todas las cosas y me hace entender cosas de la Escritura. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, cuando yo tenía como 1 año de conocer al Señor, iba a la Biblia y había cosas que nomás no. ¿Y qué significa esto? ¿Y cómo es? No lo entendía. A ustedes les ha pasado así, pero que luego pasa otro año y ya, mira, y lo entiendes. ¿Sabes quién hace esa función? El Espíritu Santo. Pero lo va a hacer si tú estás en la Biblia, no lo va a hacer si tú nada más vienes los jueves y los viernes a estudiar y ya todos los demás días ni tomas la Biblia, ni tomas los estudios y no lo repasas. Pues no, tampoco el Espíritu Santo, si nosotros estamos en el estudio, el Espíritu Santo muestra, da luz. ¿Sí? Bueno, ahí está, otra función más del Espíritu Santo. No solamente es enseñarnos y consolarnos, otra función importante es convencernos. ¿Con qué? Convencernos de pecado, justicia y juicio. Te voy a dar el texto nada más para no entretenernos. Ahí dice en Juan 16, Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, dice ahí que el Espíritu Santo será enviado y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, justicia, juicio. Esa es otra función del Espíritu Santo, convencer. Ahora, la palabra convencer, mis hermanos, fíjense bien, vamos a notar qué significa la palabra convencer en este texto. Porque luego pensamos que la palabra convencer es que el Espíritu Santo va a venir y te va a convencer como nosotros entendemos la palabra convencer, es decir, ya voy a estar de acuerdo y entonces, qué fácil, ¿no? El Espíritu Santo me va a hacer que esté de acuerdo con todo y lo haga. No. Fíjense lo que significa la palabra convencer. La palabra convencer significa acusar, amonestar, reprender, poner en evidencia su condición y probar la culpabilidad. Probar la culpabilidad. ¿Y qué usará para esto? El Espíritu Santo, ¿qué va a usar para lograr esto de convencer? Va a usar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, note lo que dice entonces, ya conociendo la definición de convencer y que el instrumento que usa para lograrlo es la palabra de Dios, vamos a entenderlo. Es decir, una persona puede estar escuchando el mensaje de la palabra de Dios y el Espíritu Santo a través del mensaje de la palabra de Dios puede estar acusando a una persona por lo que está haciendo. Puede amonestar a un creyente porque a lo mejor está teniendo actitudes o comportamientos o acciones incorrectas y el Espíritu Santo con el mensaje de la palabra está ¿qué? Amonestando. ¿Puede el Espíritu Santo a través del mensaje de la palabra reprender a una persona, sea creyente o no creyente? Y reprende. ¿Por medio de qué? De la palabra, otra vez. ¿Puede el Espíritu Santo por medio del mensaje poner en evidencia la condición real de una persona? Porque una persona puede estar viniendo a la iglesia y creer que el simple hecho de venir es suficiente y su vida sigue siendo igual, una vida inconversa, y el Espíritu Santo puede mostrar a través del mensaje de la palabra la condición, la evidencia de esa condición de la persona o probar la culpabilidad de una persona. Ese es convencer, pero eso no significa que el Espíritu Santo es el que decide por la persona. Porque una vez que hace el Espíritu Santo, tiene que entrar la función de cada uno de darle una respuesta. Si se me acusa, pues tengo que tener la respuesta de aceptar y de corregir
lo que se me está mostrando. ¿Me explico? Digo, para entender que el Espíritu Santo no va a llegar y ya, a ver, fulano, ya, te toco, eres otra persona. Dios obra de diferentes maneras. Yo sé que si pusiéramos a hacer una lista de cómo Dios te tocó, te alcanzó, cada uno es más, no repite Dios un nuevo nacimiento en nadie. ¿Sabían? Eso es lo impresionante. Nunca, así como los bebés, ¿hay algún bebé que se repita? A ver, ¿hay otro Checo igual que yo? No. Hay parecidos, ¿verdad? Ya me han sacado varios que hasta me río del parecido. Digo, ay, jole, ni ganas de parecerme a ese día. O que se parezca a mí, ¿no? Pero hay parecidos, pero no somos iguales. Eso es lo mismo en el nuevo nacimiento espiritual. Dios no repite, son cosas distintas. Si yo les he platicado, por ejemplo, en mi caso, cómo fue el caso mío. Unos jóvenes oraron por mí en una azotea, en un gallinero, estuvieron orando y que mira, y cerré mis ojos y yo tuve una visión. Un sol, y de ese sol salió una paloma que voló hacia mi vida, y mi vida, o sea, yo tuve una experiencia con el Señor a partir de esa visión, pero no fui otro inmediatamente. O sea, Dios a través de eso me llevó a tomar decisiones, es decir, fui acusado, ¿qué dijimos? Amonestado, reprendido, puesto en evidencia en cuál era mi condición, se probó mi culpabilidad de todo lo que venía haciendo. Entonces yo tuve que darle una respuesta a Dios, como cada uno. Pero no que el Espíritu Santo ya todo lo hace, no. No es así, para que no nos confundamos. Amén. Sí tenemos al Espíritu Santo, acuérdese, es un abogado, es un intercesor, un ayudador y un ¿qué? Consolador. Sí, pero Él no va a hacer, Dios nunca va a hacer lo que nosotros debamos hacer. Él ya ha hecho lo que Él tiene que hacer, como se debe de hacer. Pero también yo debo de entender que mi vida cristiana sin el Espíritu Santo no puedo. Sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida no podríamos caminar hacia la meta de querer ser como Cristo Jesús. No se puede. Se necesita al Espíritu Santo y se necesita nacer de nuevo. Amén. Ok, convencerá de pecado, dice. Entonces ya sabemos qué es convencer. Nos va a convencer por un lado de pecado. Pero por otro lado, ¿de qué más dice? De justicia. Es decir, que el Espíritu Santo nos va a mostrar acerca de la justicia que nos es revelada en el Evangelio por medio de Cristo Jesús. Imagínense, ¿verdad? Si el Espíritu Santo llega al momento que llega y nos acusa y nos muestra la evidencia de la condición en la que estamos y nos prueba la culpabilidad y si nada más nos deja hasta ahí, pues ¿qué vamos a hacer, no? Pero luego nos convence, es decir, nos muestra claramente la justicia, en este caso, la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Es decir, la única manera en que tú puedes salir de esa condición de culpabilidad es por Cristo, que es la justicia de Dios. Amén. Y para ello el Espíritu Santo pues nos llama al arrepentimiento, para poder recibir de esta justicia y ser liberados de la culpabilidad en la que nos encontramos. Pero lo tercero no solo convence de pecado, justicia, sino ¿de qué más convence? Juicio. ¿A qué se refiere con que convencerá de juicio? Significa que el Espíritu Santo nos va a demostrar el juicio realizado por Cristo en la cruz a Satanás. Nos va a demostrar, eso es lo que significa, nos va a demostrar el juicio realizado por Cristo en la cruz a Satanás. Ese es por un lado, ¿no? Pero también por otro lado, convencerá de juicio, nos está mostrando que este juicio será realizado al final de los tiempos. Este juicio será realizado al final de los tiempos contra todo pecado de los hombres, contra todo pecado de los hombres que rechazan el mensaje de Dios. Fíjense qué tremendo. Por ejemplo, ayer veíamos una materia con los estudiantes en el avanzado que se llama apologética.
Y estamos viendo, en apologética se ven puras objeciones, preguntas, ¿verdad? Que siempre la gente te hace con respecto a muchos temas de la Biblia. Y un tema que tratamos son los milagros. Entonces veíamos un punto de que si los milagros eran creíbles. ¿Son creíbles los milagros? Bueno, para nosotros sabemos que sí, pero ¿qué con aquella persona que te llega a decir, no, yo no creo en los milagros? Entonces tú tienes que tener una respuesta bíblica para esa persona. Y veíamos un hombre, fíjense, ya era donde yo quiero llegar para no entretenerme mucho en esto. Veíamos un hombre que es un filósofo muy reconocido a nivel mundial, que su apellido es, creo que es Hawking, algo así, ¿no? Pero es un hombre que está en silla de ruedas. Stephen Hawking, ¿qué? Bueno, eso, gracias, muchas gracias por ayudarme. Ese hombre se ha declarado completamente un ateo. Y fíjense bien, déjenme decirles una cosa. Pero cuando vemos todos sus argumentos que él presenta contra Dios y contra los milagros, y nosotros vemos su vida, nos ponemos a pensar, bueno, pues cuánta amargura podría haber ahí adentro de él hacia un Dios que él quisiera lo tuviera en una condición diferente. ¿Sí me explico? Y entonces este tipo de hombres que rechazan el mensaje de Dios, porque seguro él ha escuchado y ha estudiado, porque pues para poder argumentar todo lo que él hace sobre el mensaje de la Biblia. Y este hombre, tristemente, en su posición en la que él se encuentra, él está expuesto precisamente a este tipo de juicios, como cualquiera, que rechazamos el mensaje de Dios. Porque yo pudiera encontrarme entre las filas del ejército de Dios y ser un incrédulo, ¿sabían? Y la realidad es que en eso tenemos que entender, el Espíritu Santo viene para convencer pecado, justicia y juicio. Es decir, fíjense cómo todo empieza con lo primero, pecado, es decir, para que llevarte al arrepentimiento, justicia, para ser librado de la condenación y la culpabilidad, y tercero, para que no vayas al juicio, sino para que seas librado de ese juicio a través del juicio que ya se realizó en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, ahí está. Otra función más del Espíritu Santo, aparte de convencer, el Espíritu Santo fue enviado también para hacernos nuevas criaturas, o para nacer de nuevo. ¿Para hacernos qué? Nuevas criaturas, o nacer de nuevo, o para regenerarnos. Aquí cabe también esta palabra, regeneración. Un ejemplo claro que tenemos de la Biblia fue, por ejemplo, el encuentro de Jesús con Nicodemo en Juan 3, verso 1 al 8. No lo vamos a leer, nada más anótelo, Juan capítulo 3, verso 1 al 8. Cómo este hombre vino a Jesús, estaba intrigado y tenía un interés por Jesús, aunque vino de noche, ¿verdad? Para no ser avergonzados por sus compañeros. Él era un hombre principal de la sinagoga y vino a Jesús, y Jesús miró su corazón, fíjense, con buenas intenciones, de tal manera que le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y realmente no lo podía ver porque lo tenía enfrente. ¿En quién se representaba el reino de Dios? En Jesús. Y no lo podía ver. Y entonces aquel hombre no entendió: Señor, ¿cómo es posible un hombre siendo viejo volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo: no, yo no te estoy hablando de eso. Lo que es de la carne, pero lo que es del espíritu. Jesús le estaba hablando de un nacer de nuevo en lo espiritual. Acuérdense que todos los seres humanos, ¿cuántos? Todos. Cuando pecamos sin conocer a Jesús, estamos muertos en una parte de nuestra vida que es la parte espiritual. Lo único que vive en nosotros es el alma y el cuerpo. ¿Sí? Es lo que está vivo en nosotros, en todos los seres humanos sin Cristo. Cuando Jesús está hablándole de que necesitan nacer de nuevo, le está hablando de la necesidad que Nicodemo tenía en su vida espiritual. Solamente te funciona el cuerpo y te funciona el alma, pero la parte espiritual
no te funciona y no puedes entender las cosas de Dios si no naces en esa parte espiritual. Y le habló ahí precisamente de la función, porque luego le dijo, si no naces de agua y de espíritu, no podrás entrar. Ya no le dijo ver, no podrás entrar al reino de Dios. ¿Qué significó cuando le dijo, si no naces de agua y de espíritu? El agua era el mensaje de Juan el Bautista, que tiene que ver con el arrepentimiento. Y para nacer de nuevo se ocupa primero reconocer que eres un pecador y que necesitas arrepentirte delante de Dios. Ese era el mensaje de Juan. Entonces te arrepientes. Una vez que te arrepientes, esta es una parte. Pero la otra parte, cuando Juan bautizaba, Juan señaló a Jesús y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es mayor que yo y Él, dice, les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué hablaba de bautizarlos? Porque a través del Espíritu Santo nosotros es como somos, ¿qué? Nuevas criaturas. Nacemos de nuevo o somos regenerados. Es decir, regeneración significa darnos una nueva vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. La función también del Espíritu Santo, imagínense qué importante, es venir y poner esa semilla que estaba muerta antes, porque estábamos muertos en la parte espiritual, y ahora viene y nos da una nueva vida espiritual, para que lo entiendan. ¿Nueva vida qué? Espiritual. Note lo que dice Juan 7:37 al 39. Juan capítulo 7, verso 37 al 39. ¿Lo tienen? Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en Cristo, ¿qué va a pasar? De su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Y luego en el 39 nos aclara a qué estaba refiriéndose. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se fijan? Ríos de agua viva correrán de tu interior. ¿A qué se está refiriendo de esos ríos de agua viva que van a brotar de nuestro interior? Si se está refiriendo al Espíritu Santo, estos ríos de agua se está refiriendo a esa nueva vida que el Espíritu Santo traería a nosotros. Amén. Vamos a ver ahora, ahí mismo, para entender más esto, cómo es que el Espíritu Santo produce la nueva vida en nosotros. Es decir, creímos en el Señor Jesús, viene el Espíritu Santo y nos hace nacer de nuevo. Vamos a ver, la misma Escritura nos dice, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, ahí dice cómo una persona puede nacer de nuevo. ¿O qué usa el Espíritu Santo para que una persona nazca de nuevo? Sea una nueva criatura, ¿verdad? 1:23. ¿Lo tienen? Dice, siendo renacidos. Note esta palabra, renacidos, es decir, vueltos a nacer. Eso se refiere a la nueva criatura, al nuevo nacimiento. No de simiente corruptible, refiriéndose a que no es un nacimiento humano, ¿sí? Sino de incorruptible, es decir, que es un nacimiento que tiene que ver con lo espiritual. Y lo aclara, dice, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece. Ok. ¿Cuál es la semilla que usa el Espíritu Santo para hacerte nacer de nuevo? ¿Se fijan qué importante es el mensaje de la palabra? Porque es la palabra que sembrada en un corazón que realmente la recibe, cree en el Señor Jesús, comienza a obedecer a Dios, esa palabra que hace que tenga por el Espíritu Santo, sea una nueva criatura, tenga un nuevo nacimiento y sea regenerado, que es lo mismo, sí, es exactamente lo mismo. ¿Lo comprendemos? Ok, vamos a otro texto, Santiago 1:18, confirmando nuevamente esto. ¿Lo tienen? Santiago 1:18. ¿Listos? Él, quien Dios, de su voluntad nos hizo nacer. Está hablando de un nuevo nacimiento, nuevas criaturas, regeneración. Nos hizo nacer, ¿por qué?
por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí entendemos hasta aquí la función del Espíritu Santo? Tan importante. Esa es su función. Ahora, aquí hay que aclarar algo porque es importante que lo comprendamos. Yo puedo estar seguro, puedo tener la seguridad, pastor, de que soy regenerado, que soy nueva criatura, que he nacido de nuevo, sí. Porque hay evidencias en la misma escritura que nos muestran que somos nuevas criaturas. Por ejemplo, segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Es decir, las cosas viejas en mi vida han pasado y bueno, nuevas cosas se comienzan a ver en mi vida. Ahí está una evidencia, y hay muchas, ¿no? Pero aquí hay que entender algo. Es decir, el Espíritu Santo nos hace nuevas criaturas, nos da un nuevo nacimiento o nos participa de la regeneración, pero eso, mis hermanos, no significa que automáticamente tú y yo ya vamos a vivir como Dios quiere. Tú y yo tenemos la responsabilidad. Dios ya hizo por nosotros lo que Él tenía que hacer en el sentido, número uno, de enviar a su Hijo Jesucristo, morir por nuestros pecados, tener la salvación, la tenemos, enviarnos a su Espíritu Santo para hacer esa obra de nuevo nacimiento en nosotros, pero ahora nosotros los creyentes tenemos la responsabilidad de desarrollar esa nueva vida en nosotros. ¿Qué hace un bebé cuando nace para que pueda crecer? Dígame. ¿Qué hace? Come. ¿Qué hace un niño para crecer? Diga otra vez. Come. ¿Qué hace un joven para crecer? ¿Qué hace un casado cuando recién se casa para poder estar fuerte ahí con su esposa y hacer todo bien? ¿Sí o no? Yo a veces veo a los recién casados, ahorita que me toca con algunos convivir, y los veo recién casados y me acuerdo, ¿cómo se come? Ya después viene el tratar de cuidarte, pero come y come y come. Bueno, déjeme decirle una cosa. Usted y yo, el Espíritu Santo nos da un nuevo nacimiento y tenemos ya esa nueva vida en nosotros, pero necesitamos desarrollar esa nueva vida espiritual en nosotros. Hay que desarrollarla. Y para desarrollarla necesitamos, ¿qué vamos a comer? La palabra de Dios, que es espíritu y es, ¿se acuerdan que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida? Y luego Jesús dijo en Juan 10:10 dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en... entonces, ¿cómo voy a tener esa vida en abundancia? Necesito comer y desarrollar. Ahora, cuando yo hablo la palabra comer, que es figurado, es en sentido figurado, comer significa que la palabra la estoy estudiando, pero también la estoy poniendo en práctica. Así es como la vida espiritual que se me depositó va dejando de ser niño, y luego soy adolescente, y luego soy joven, y luego soy un maduro espiritual. Y no que pasen muchos años, sigo siendo un bebé espiritual, con un biberón y un pañalote, ¿verdad? Y como que se ve raro, ay, el hermano, ¿verdad? ¿Por qué llega así? Pues porque todavía sigue siendo un bebé espiritual, no ha crecido, no se ha desarrollado. Entonces, esa es la función. El Espíritu Santo vino, ya nos dio la semilla, ya nos hizo nacer de nuevo. Ahora nosotros tenemos que desarrollar esa vida de Cristo en nosotros. Hacerla crecer cada día, cada día, cada día. Acuérdense, yo siempre uso ese ejemplo, ¿verdad? En el pasado, solamente le funcionaba su cuerpo y su alma. ¿Cuál era la parte del alma? La mente, las emociones, la voluntad. Ahí está su personalidad, pero su mente, sus emociones y su voluntad, ¿quién la gobernaba? La carne. Pero luego, ya que vino Cristo, esa parte muerta ahora tiene vida, la parte espiritual. Lo entendemos. Ahora tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero como su alma estaba acostumbrada a vivir conforme a la carne y ahora tiene nueva vida, usted por eso tiene luchas.
y se le vienen pensamientos de la carne. Ay, no debo de pensar esto, no debo. Y ahí está. ¿De dónde salen esos pensamientos? De que estaban acostumbrados a vivir conforme a la carne. Pero usted tiene una nueva vida que la tiene que ir desarrollando de tal manera que en lugar de tener una mente carnal, usted aprenda a tener una mente espiritual. Siempre pensando conforme a la voluntad de ¿quién? Ese es en cuanto a la mente. Pero luego los sentimientos, ¿verdad? Usted sigue experimentando, aunque usted es cristiano y tiene años de conocer al Señor, usted sigue experimentando, como ya les conté, ¿verdad? Que se enoja. O que a veces alguien le hizo algo y, ay, sí, por dentro, y se la voy a... ¿Me va a pagar eso? ¿O no? Ya no siente eso. Sí. ¿Qué quiere decir? Esos sentimientos son conforme a su carne. Pero usted tiene una nueva vida espiritual. Si usted desarrolla la nueva vida espiritual, quiere decir que usted ya no va a permitir que en sus emociones haya odio, ni amargura, ni rencor. Te hagan lo que te hagan. ¿Sí? ¿Lo entendemos? No, pero es que usted no sabe, pastor, si supiera lo que me hicieron y que... Bueno, pues ahí está la prueba, está en el ejemplo. ¿Quién es el ejemplo de esa vida? Cristo. Cristo nos presenta esa vida. Y así es como a través de la nueva vida, usted y yo debemos de ser como Él. Ese es en cuanto a las emociones. Y si pensamos en la última parte, el área de la voluntad. Antes sus decisiones, todas sus decisiones, ¿quién las gobernaba? La carne. Pero ahora ya tienes una nueva vida espiritual, la cual tú ya sabes que la tienes que ir como desarrollando en ti. Ahí está, ya el Espíritu Santo te la dio. Ahí está la vida en abundancia en la palabra de Dios. Ahí está, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ya va a depender de cada uno de nosotros hasta dónde queremos de la vida de Cristo. Porque ahí está la abundancia en la palabra. Y entonces en tus decisiones, en tu voluntad, tienes nueva vida espiritual y tienes que ir aprendiendo a través de esa nueva vida espiritual a tomar decisiones, no en tu carne, sino decisiones que están vamos a decir, en la misma identidad con la voluntad de Dios. Porque el cristiano aprende a conectar su voluntad con la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Así es como debe de ser. Pero no es que, ya tengo nueva vida y entonces, que ruede el mundo y que el Espíritu Santo me cambie. No, ya te dio nueva vida. Ahora tú tienes la responsabilidad de desarrollarla. ¿Sí?